Habla Stephanie Alejandro para CSP Informa y el tema de hoy es el psicodrama. Me acompaña el estudiante doctoral de la Clínica Psicológica, Carlos Miranda. Carlos, tienes 31 años de carrera en la actuación. Sí, correcto. Llevo ya 31 años como actor profesional. Comencé entre el 79 y el 80 haciendo teatro, he hecho teatro, televisión, cine, o talleres, todo lo que se puede hacer dentro del campo de la actuación, he estado trabajando. Y además soy maestro de actuación también. Ok, Carlos. Entonces cuéntanos, ¿qué es el psicodrama? Pues mira, el psicodrama es un modelo terapéutico que fue fundado por Jacob Levi Moreno, un psiquiatra austriaco, para principios del siglo pasado, entre la década del 30 al 40, desde el 20 estuvo ya trabajando con lo que era el modelo. El modelo psicodramático es un modelo que utiliza la representación en función de atender las situaciones que se dan a nivel individual y social en términos psicológicos, emocionales. Interesantemente, Jacob Levi como psiquiatra empieza a hacer estudios de sociometría, que es la medición de las conductas y de los comportamientos de las sociedades. Y empieza a usar eso entonces para integrar al individuo en su sociedad, en su comunidad y ver cómo funciona en el entorno social. Y así más, básicamente empiezan a hacer lo que es el modelo psicodramático. Ok, Carlos. Entonces, ¿cómo surge esta curiosidad en usted de estudiar lo que es el psicodrama? Bueno, ya sabemos que usted está en la carrera de actuación, pero ¿qué fue lo que lo impulsó? Me río porque a un compañero actor en alguna ocasión me dijo que el brujo tiene que conocer todas las hierbas. Entonces bien llamativo porque como actor uno se ve en este país, desafortunadamente en ocasiones, en la necesidad de hacer otros trabajos dentro del medio. Pues dentro del medio teatral pues he hecho escenografía, vestuario, escrito, he hecho muchas cosas. Y una de las cosas que se convirtió en quizás mi comida cotidiana fue enseñar, dar clases, dar talleres. Y comenzamos a dar muchos talleres en comunidades, en escuelas, en industrias, en diferentes escenarios. Y el ejercicio de estar dando toda esa serie de talleres me empezó a arrojar luz y empecé a descubrir que pasaban cosas con la gente cuando hacían talleres de actuación y que empezaban a encontrar cosas de ellos mismos, de su comunidad, de sus amigos, cosas en ellos mismos empezaban a aflorar, empezaban a sentirse más seguros de sí mismos, empezaban a descubrir dónde estaban sus miedos, empezaban a ganar más confianza, empezaban a mejorar su comunicación, empezaban a tener mejores resultados en la escuela los niños, por ejemplo. Y con los años uno empieza a preguntarse, pero ven acá, ¿cuál es el verdadero efecto que el teatro tiene en la gente para que empiecen a incrementar o quizás a nivelarse o a elevarse fortalezas que ellos tienen y a balancearse debilidades que quizás ellos mismos no habían descubierto que tenían? Y en ese caminar pues pasaron los años y quizás unos 17, 18 años atrás empecé a ser asistente de un programador neurolingüístico que daba una serie de talleres enfocados a trabajar con las emociones, pero que usaba la pantomima como pizarra, como material para hacer demostraciones de las cosas que él hacía. Asimismo tuve la oportunidad de trabajar con una psiquiatra en una barriada en Cataño con adictos y empezamos a utilizar entonces la representación para trabajar con los issues de estos adictos a nivel de funcionamiento comunitario y social. Y empezó a despertar la curiosidad. Hace 10 años atrás, con el Instituto de Cultura, se me invitó a trabajar en un proyecto que se llama Arte para Sanar. Arte para Sanar trabajo con diferentes poblaciones. Pacientes HIV, mujeres maltratadas, niños en hogares, sustitutos, bueno, muchísimas cosas que no tenemos tiempo para mencionar. Y está esta señora psiquiatra, una señora cubana, la doctora Graciela Loeiro, que empieza a enseñarnos a nosotros sobre diferentes modelos terapéuticos que se utilizaron en la historia para trabajar con los locos, que era como nos enseñaba en ese momento, ¿verdad? Y hablo de Pinel y de otras cosas que pues los que conocen de la psicología sabrán. Pero entonces me di cuenta que lo que nosotros hacíamos a nivel de teatro y a nivel de arte en general tenía un efecto terapéutico. Y ahí se prendió la bombita, se despertó la espinita, ¿verdad? Y me empezó a hervir la sangre y empecé a pensar cómo yo puedo añadirle a lo que teatralmente yo estoy haciendo para que se convierta en un instrumento curativo. Y ahí llegó la decisión de estudiar psicología. Ok, entonces, ¿cómo surge como tal el psicodrama? Pues bueno, de nuevo, Jacob Levi Moreno empieza a hacer unos estudios como psiquiatra, empieza a trabajar en esta fábrica, creo que es en Voslov, en Viena, en una fábrica, y empieza a trabajar con los issues
de funcionamiento de esa organización, que es típicamente lo que ahora hace un psicólogo industrial organizacional. Pero él como psiquiatra empieza a atender las situaciones de esa industria y empieza a desarrollar una serie de juegos de roles, una serie de escenas, una serie de ejercicios de adiestramiento, y empieza a descubrir cómo poner a aquella gente a funcionar mejor unos con los otros. Es más práctico. Es más fácil quizás, porque lo que tú oyes, lo que tú dices tiene un efecto sobre ti en términos de aprendizaje, pero lo que tú oyes, dices, ves y haces añade un efecto mucho mayor, ¿verdad? Sabemos que el cuerpo tiene una memoria muscular, sí. Entonces asimismo ese ejercicio del uso de nuestro cuerpo tiene una incidencia en lo que es nuestra cognición. Así que él descubre esto. También en esa fábrica descubre su primer caso suicida y empieza entonces a hacer lo que se llama acciondrama, que es la terapia a través de la acción dramática. Y empieza a trabajar con el primer paciente suicida en lo que es la utilización del psicodrama en la intervención individual. Es bien interesante, y ya sabiendo que con su carrera fue perfecta la conexión. Entonces, ¿cuáles son las bases del psicodrama? Mira, vamos, como base para el psicodrama, quiero hablar de la forma en que se divide y los elementos del psicodrama. Uno de los elementos es el escenario. El escenario es ese lugar que vamos a crear, sea usando sillas, cubos, mesas, cosas reales, para recrear la escena que necesita un individuo para atender su situación o issue. Vamos a hablar del protagonista. El protagonista es aquel con el cual estamos trabajando la situación particular determinada. El director es el terapeuta, es aquel que dirige de forma directiva, va moviendo la situación para abordar áreas del issue, del asunto a tratar, que no se están abordando, o sugerir cambios en la forma de enfrentarlo para producir, valga la redundancia, cambios. Está el ego auxiliar o el yo auxiliar, que es aquel personaje que puede ser del público o puede ser un terapeuta adiestrado en psicodrama, que le ayuda a llenar esa persona, elemento o emoción con el cual el participante, paciente o protagonista está trabajando, y finalmente el público, que es el resto del grupo terapéutico, que son observadores y o participantes conforme a la necesidad. Con esos elementos básicamente se desarrolla lo que es la sesión psicodramática. Ok, entonces ¿cómo se aplicaría el psicodrama? Además de lo que usted nos está explicando, que se lleva a cabo en un escenario, el director, los auxiliares, el personaje, ¿cómo se lleva a cabo? Mira, lo primero que se hace en una sesión de psicodramática, como llamamos en algunos modelos terapéuticos, es romper el hielo. Empezar lo que se llama el caldeamiento o calentamiento. Es una serie de ejercicios de movimiento donde empezamos a perseguir unas emociones o unas situaciones, y todo el mundo empieza a descubrir las emociones que están aflorando. Esos ejercicios se dirigen de diferentes maneras. Puede haber música, puede haber diálogo, puede haber representación histriónica, simplemente movimiento. Cuando descubrimos en el calentamiento cuáles son las situaciones que necesitan ser atendidas en este grupo particular o en el protagonista que se escoja para esa sesión, entonces vamos a lo que es el preparar el escenario, que ya te expliqué un poco, y vamos a lo que es el desarrollo de la escena. ¿Qué es lo que queremos atacar? ¿Cuál es la situación que queremos enfrentar y atender? Posterior a que se desarrollan las varias repeticiones necesarias con la directividad del director, con la dirección y el uso de la intervención del director, entonces vamos a lo que se llama el compartir, que es la etapa donde el grupo terapéutico expresa sus impresiones de lo que ocurrió, posibles soluciones o formas en que ellos hubieran trabajado la situación. Y de ahí entonces se va conformando lo que es la intervención para lograr fortaleza, para eliminar asuntos, issues, para atender problemas no resueltos. La mayor parte de estos talleres, por los que usted comenzó con este deseo de impartir lo que es el psicodrama, ¿fueron en grupo o fueron individual? Sí, siempre fueron en grupo. Todos los experimentos fueron en grupo. Cabe señalar que Jacob Levin Moreno es una de las primeras personas que postula en una conferencia el concepto terapia de grupo, que hoy pues es muy conocido y que se usa con diferentes acercamientos de modelos terapéuticos. Se trabaja con grupos, pero de las primeras personas en la psicología que habló de lo que era terapia de grupo. Ok, entonces ya sabiendo un poco más de lo que es el psicodrama, ¿cómo esto podría beneficiar a las personas que lleven este proceso a cabo? Mira, los diferentes modelos terapéuticos trabajan, voy a solamente a mencionar uno, con lo dialéctico, que es: tú me traes tu problema, yo escucho tu situación, hago preguntas que puedan seguir dándome información.
Y eso es bueno pues porque tú estás hablando de tu situación, pero nuevamente voy a entrar un paréntesis aquí para decir la definición de teatro. Teatro es la representación de las situaciones o las circunstancias de la vida del ser humano, o la representación de la vida del ser humano y las circunstancias que le rodean. Así que aciodrama o psicodrama es tomar las situaciones, dificultades y necesidades de este ser humano particular para entrarlo en un funcionamiento con esta sociedad en la que él se desenvuelve para producir en el cambio, aprendizaje o modificación de esas situaciones a ser atendidas. De modo que el teatro es un escenario, un ejercicio mágico, como lo es el ritual, como lo es el cuento, ¿verdad? Para enfrentar todas esas situaciones que están en nosotros y que a través de representarlas las vamos a empezar a trabajar. Ok, entonces la pregunta clave aquí es, este tipo de terapia de psicodrama, ¿se lleva a cabo en Puerto Rico? Muy buena pregunta. Se lleva a cabo. Hay personas que lo han estudiado, hay varios compañeros en Nueva York, hay un compañero que está certificado como psicodramatista, está trabajando en Navidad, se llama Roberto Cancel. Hay una compañera de la UPR que hizo su tesis de maestría en psicodrama y se fue a España. Roberto está en Nueva York. Desafortunadamente no tenemos psicodramatistas que estén establecidos en Puerto Rico ofreciendo el servicio de modelo psicodramático para las poblaciones. Sí hay muchos artistas, como lo hice yo, que están dando talleres en diferentes comunidades con supervisión de psiquiatras o psicólogos y que tienen una forma de manejo o acercamiento psicodramático, pero no está aceptado o aplicado como un modelo terapéutico en Puerto Rico per se, como lo estarían otros modelos terapéuticos al momento. Y brevemente, Carlos, ¿cuáles serían los beneficios de este tipo de terapia? ¿Quién no hace una escena en Puerto Rico? ¿Quién no actúa en una fiesta de su familia o hace un chiste y se para y lo actúa y lo ejecuta? ¿En qué escuela en Puerto Rico no hay programa de teatro? ¿Qué jovencitos no juegan a la representación? ¿Qué niño no hace juegos representativos jugando a los papás y a las mamás? Entonces, es una naturaleza. Es algo que es natural en nosotros, los seres humanos, y sobre todo en los puertorriqueños, que somos tan histriónicos y tan dramáticos, sí, ¿verdad? Eso es cierto. Entonces yo entiendo que para Puerto Rico el modelo psicodramático sería un vehículo bien favorable, bien saludable para enfrentar situaciones que se pudieran estar presentando a medianas edades, en la adolescencia, en la niñez, y que si la viéramos a través del juego teatral las podríamos entonces abordar antes de que se convirtieran en situaciones un poco más críticas. Este tema ha sido muy interesante y por eso le damos las gracias a Carlos Miranda. Muchísimas gracias. Y a ustedes por dar de su tiempo. Esto es CSP Informa con el tema de psicodrama. Les habló Stephanie Alejandro, así que hasta la próxima. Chao.